gordos de este gobierno, que cuando la justicia comienza a actuar, cuando la justicia se preocupa, cuando la justicia inicia un proceso en el cual ya, digamos, comienza sus acciones, estos personajes ya no están en el país. Eso pasó con Pedro Delgado, pasó con Capaya, acaba de pasar con el Contralor General del Estado. Yo creo que si es que la justicia no comienza a actuar, podría ocurrir también con el vicepresidente de la República. El coordinador. Si hay un funcionario ecuatoriano, y eso lo sabe muy bien Diego, que ha tenido la mayor relación con la empresa Odebrecht, desde el inicio del gobierno de Correa, ha sido el actual vicepresidente Jorge Glass. Él fue primero presidente del Fondo de Solidaridad, a cargo de las empresas eléctricas, y muchos de los contratos de Odebrecht en el país en los últimos años han tenido que ver con hidroeléctricas. Después fue ministro de Telecomunicaciones, después fue ministro coordinador de sectores estratégicos, y después fue vicepresidente de la República encargado de los sectores estratégicos. Todos los contratos de Odebrecht desde el 2011 en adelante, todos los contratos, a excepción del Metro de Quito y la Ruta Viva, han tenido que ver con el área de sectores estratégicos. Hay dos aspectos distintos. En el juicio político, el señor Contralor tiene derecho y el deber de concurrir a la Asamblea para... Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube Democracia TV y también por Radio Democracia AM. Hoy es miércoles 14 de junio del año 2017 y la coyuntura política sigue siendo intensa, fuerte, motivada por el juicio político que ya prácticamente está en trámite en contra del Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, Contralor que fue reelecto dos veces y tenía para cumplir un periodo de hasta 15 años, 5. Ese fue el tiempo en que Pollitt debió estar al frente de las cuentas, de auditar las cuentas del Estado ecuatoriano. Pero parece que ya no será. Se quedó en los 10 años y ahora está fuera del país y señalado por prácticamente todos los bloques de la Asamblea Nacional como la primera cabeza que podría rodar como funcionario público en esta nueva etapa de fiscalización que quieren inaugurar en la Asamblea Nacional. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Marcelo Merlo Jaramillo, quien es integrante de la Comisión Anticorrupción y fue en su momento, en el periodo 1984 hasta el 88, estoy bien, fue Contralor General del Estado también, así que sabe del asunto que vamos a conversar. También estuvo invitado el asambleísta Luis Pachala, esperemos que llegue, porque también su participación era importante, porque fue, aparte de asambleísta que es ahora, fue parte también del Consejo de Participación Ciudadana, que eligió en el año 2012, por segunda vez, a Carlos Pollitt como Contralor. Doctor Merlo, gracias por aceptar la invitación. Tenemos ya prácticamente un juicio político en proceso, el primero que vamos a ver en estos 10 años en que ya nos hemos olvidado cómo procedía la Asamblea, el antiguo Congreso, a un juicio político de estas características. Lo primero que le pregunto es, ¿se lo merece Carlos Pollitt? En realidad, debe ser un funcionario auditado políticamente por la Asamblea y que su destino parece estar marcado, la destitución. Licenciado Puertas, gracias por invitarnos esta tarde a este importantísimo programa que es muy sintonizado a nivel nacional e internacional. Bueno, ¿se lo merece o no se lo merece? El tema de fondo es que precisamente las acciones de la Fiscalía realizadas en la madrugada del 2 de junio
determinan, como es obvio, si es allanada la casa del Contralor. Se supone que la Fiscalía tenía suficientes elementos de juicio para proceder. El Contralor tiene fuero de corte, ¿no? Porque tiene rango de ministro de Estado. Debe haber mediado, entiendo, alguna actuación también de la Corte Nacional de Justicia para esos efectos. Y desde luego, si ya intervino de alguna manera la Corte Nacional de Justicia, es obvio entender que la Fiscalía presentó al órgano competente las pruebas de que había que realizar ese allanamiento. Insisto, el goza de fuero de corte. Con ese antecedente, pues, acusado presuntamente de concusión, está ya indiciado dentro de la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado y automáticamente repercutió, como es obvio, en la Asamblea Nacional, en donde aparecer todos los asambleístas, sin excepción, ¿no? No creo que aquí hablemos de unos y otros no, han coincidido en que se les llame a un juicio político. El juicio político, como usted bien señalaba, licenciado Puertas, en este país prácticamente estuvo desterrado, porque claro, hace pocos minutos en una pequeña grabación que mandamos a través de Twitter, hacíamos notar que, por decir algo, cuando hemos tenido reuniones en mi época de contralores a nivel mundial, se llaman presidentes del Tribunal de Cuentas en otros países, se le llaman auditores generales, nacionales, en fin. Nosotros siempre concebíamos un concepto filosófico, el control, pero el control independiente, el control honesto, etcétera, es el límite del poder. El poder tiende, hablando del poder político, ¿no?, de las autoridades, de los altos jerarcas de cualquier gobierno, tiende siempre a corromperse. Esto viene desde Egipto, Grecia, Roma, en todas las épocas. Si no hay control, no hay límite. Y entonces, claro, nosotros decimos, el momento en que en el Ecuador el sistema de control deja de ser neutral, se convierte en arte y parte del propio poder político, simplemente el poder se desborda, y todo poder que se desborda es corrupto. ¿Por qué sostengo yo esta tesis? Si usted me permite, licenciado Puertas. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Es una definición que yo la he venido acuñando, es un poquito propia, a lo largo de tantos años de ser un combatiente permanente de este proceso. La corrupción es el abuso del poder. Por eso digo, si no hay un control al poder, el poder abusa. El poder en cualquier forma que se exprese, ¿no? Puede ser un poder político, puede ser un poder administrativo, puede ser un poder gremial, puede ser un poder religioso, etc. ¿no? Es el abuso del poder, de cualquier tipo de poder. En el caso ecuatoriano, pues es el poder político, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de, usando y abusando de las leyes, enriquecerse personalmente, ilegítimamente, ilegalmente, o hacer daño en la persona o bienes ajenos. ¿Y qué pasa, doctor, cuando el funcionario encargado de poner límites justamente a ese poder, de controlar los abusos de ese poder, abusos básicamente que devienen en la mayoría de las veces en el mal uso de los fondos públicos? Así es. Hay que decirlo así. ¿Qué pasa si ese mismo funcionario está inmerso en las prácticas de corrupción? Entonces, ¿qué nos queda? Ese es el gran problema que ha ocurrido ahora en el país. Yo vengo sosteniendo que la institucionalidad a nivel general se ha dañado en el país, se ha alterado. Vivimos una crisis de institucionalidad. Desde la cabeza, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en forma ilegal, arbitraria, inconstitucional. Yo paso
a las mal llamadas enmiendas que son reformas constitucionales, atropellando todos los procedimientos. Entonces, si la Corte Constitucional, llamada en última instancia a velar por el respeto de los derechos de los ecuatorianos, está con estos problemas desde la cabeza. Entonces, los abogados que litigan siempre se están quejándose. Yo no soy un abogado que litigo, pero los abogados que litigan están permanentemente quejándose que no puede haber ninguna sentencia de ningún juez que afecte al Estado, porque en este momento les llama la atención porque son errores sustanciales o qué sé yo. Entonces hay problema en la administración de justicia, hay problema en la Corte Constitucional, hay problema, decimos nosotros, en los organismos de control, por la forma como han sido designados. Es decir, doctor, entonces que el propio gobierno, impulsando las enmiendas que impulsó y que finalmente terminaron aprobadas, sin consulta popular inclusive, le fue restando las competencias de control a la Contraloría. Desde luego, o sea, de ahí nace también parte de esas famosas enmiendas le restó al organismo superior de control porque tiene esa categoría. Cuando uno mira las atribuciones que tiene la Contraloría General del Estado, es que hay que leerlas y releerlas. Tiene unas atribuciones, y está bien que así sea, ¿no? Pero le restó. ¿Por qué será? Le restó la atribución de hacer auditorías de gestión o que tengan que ver con las funciones de las entidades. Entonces, el propio Contralor... que Carlos Poli, eso le iba a decir, reclamó en su momento. Claro, dijo que prácticamente la han reducido a una comisaría, que ya no puede hacer nada, ¿no? Así es. De tal manera que este juicio político entiendo que va a permitir, en los debates que se den, porque habrá, como es obvio, la réplica, la contrarréplica, la defensa, cómo la hará el... Si es que viene. Si es que viene. Si es que viene, que hay muchas dudas de eso. Ya aparece, hay una información de prensa del día de hoy, que la asambleísta de Alianza País que preside la Comisión de Fiscalización dice que permitirá que inclusive durante el periodo de descargo el doctor Poli pueda enviar por escrito el desvanecimiento de lo que se le acuse. Veamos qué pasa, ¿no? Que no es lo mismo que estar presente, obviamente, en un juicio político. Desde luego. Y que alguien se ponga a leer un escrito larguísimo. Claro. Y desde luego esto va a tomar meses, y aquí viene la interrogante que hace, y yo me adhiero a esa preocupación del abogado León Roldós en la crónica que aparece esta mañana en el Diario del Comercio que comentábamos con usted. Él dice, bueno, ¿qué está pasando en el país? No vaya a ser que, palabras del abogado León Roldós, que todo esto sea una suerte de tongo, para que en definitiva, al final de cuentas se diga, muy bien, el Contralor Poli es destituido en este juicio político, etcétera, etcétera, consecuencias penales que ya se iniciaron en la Fiscalía, y mientras tanto, a pretexto de que la Contraloría, este momento tiene a su vez un Contralor encargado o cuestionado, se deje pasar por alto una serie de denuncias que ha hecho, que yo no había conocido, tampoco entiendo que muy pocos leemos el diario El Telégrafo, pero en la edición del diario El Telégrafo del 19 de marzo, o sea, muy poquito antes de la segunda vuelta, el doctor Poli cita a León Roldós, está en ese periódico, señala que lamentablemente hay muchos no candidatos, sino asambleístas, o sea, electos en la primera vuelta que se elige a los legisladores, que tienen glosas, que tienen indicios de peculado, etcétera, etcétera, y que aquí no pasa nada, y que a lo largo de los años la Contraloría ha producido más de 2000 informes, muchos de ellos con indicios de responsabilidad penal, alrededor de 800, y que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía. Entonces, el sueño de los injustos, mejor sería decirlo, doctor. Todo esto pues nos lleva a una percepción media, con un signo de interrogación, ¿qué es lo que está pasando en el país? Permítame, doctor, dar la bienvenida al asambleísta Luis Pachala.
Él es asambleísta por la provincia de Bolívar y pertenece al bloque de legisladores del movimiento que apoyan, creo, Suma, ¿no? Así que... Con movimiento propio. Con movimiento propio en la provincia de Bolívar, ¿no? Pero finalmente en la lista apareció como Creo. Creo, sí, Ciari, Junto Podemos, igual participa. Ajá, una coalición. Y Movimiento Amauta, una coalición de movimientos. Una coalición. Lo cual sumamos un promedio de 34 asambleístas. Correcto. Ya está planteado el juicio político al Contralor y ese es el tema del programa de hoy, asambleísta. Entonces quería saber su posición personal, si usted se suma también al pedido, que en este caso lo lidera Alianza País como bloque mayoritario que es. Finalmente van a terminar adheridos al proceso, que va a terminar, digo yo, casi inevitablemente en una destitución de Carlos Poli. ¿Cuál es la posición que usted ya ha analizado en este caso? Bueno, primero Marlon y a Radio Democracia un saludo cordial y a toda la audiencia. Nuestra posición es diferente a la de Alianza País. Alianza País propone lo siguiente: juicio político a Poli, nada más. Nosotros decimos juicio político, sí, pero con la presencia y garantía de los casos aquí en forma personal para la comparecencia, porque allí para que cante las verdades. Porque con un juicio político light, que mande bajo videoconferencia o bajo un escrito, ¿dónde está pues la nota? Pero eso no depende de Alianza País tampoco, depende del doctor Polito. Si él quiere, viene, y si no. Entonces para eso hay que brindarle las garantías, hay que darle todas las garantías. Usted conoce y sabe que dice la Constitución, una vez que pase el juicio político, si de ahí derivara juicio penal o problemas penales, entonces actúa la Fiscalía, luego de un juicio político. Segundo, nosotros no queremos solo el tema de Poli en la Contraloría. Alianza País propone juicio político que venga el Contralor, pero no dice que venga Jorge Glass. Y fue quien le propuso en la Comisión de Participación y Control Social que Jorge Glass venga e informe. Primero, de acuerdo al artículo 72 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, donde todo funcionario debe informar al país sobre sus funciones. Segundo, hemos invitado a la comparecencia a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social Jorge Glass que hable sobre el ODS. Puede decir ahí si nosotros estamos especulando o él tiene la verdad, tiene la gran oportunidad, porque en Rayo Quito dijo, pues, bueno, hoy sé que ahora ha mandado una carta ya oficial, eso sabemos. Le iba a decir, es un tema parece resuelto ya, porque bueno, ya él pidió ser recibido en una comisión de fiscalización. Pero debe quedar claro que el Pleno no resolvió recibirle a Jorge Glass. Sí, en su momento se opusieron la mayoría. Pero creo que la mayoría, la presión de la prensa, creo que la decisión de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social tomó esa decisión, bienvenido, y el Pleno, bueno, no va al Pleno, pues va a la Comisión hubiera querido que vaya al Pleno. Bueno, ahí tendrá que decir... Esta es una decisión que podría tomar la José Serrano en todo caso. Por supuesto, pero sin embargo, bien. Pero es bueno que también se respete el máximo organismo de control que es el Pleno de la Asamblea Nacional. Segundo, para ir a Brasil, ellos propusieron que vean 4 del CAL, pero en el CAL están 2 de Alianza País, 2 de oposición, más, dice la presidenta de la fiscalización, Alianza País, más presidenta del Asuntos Internacional, Alianza País, 4 de país y 2. ¿Qué propusimos nosotros? Que nosotros 2 por cada bancada y 2, por ejemplo, de la sociedad civil. Un ejemplo aquí nuestra ex Contralor, ejemplo, independiente, para que ahí sean los ojos del país allá en Brasil o en Estados Unidos. Y entonces, en este sentido, pues hay muchas diferencias en nuestra propuesta. Nuestra propuesta no es light, nuestra propuesta es integral, porque esto de lo de Odebrecht tiene que transparentarse de forma pública, porque ¿quién fue el responsable político durante 10 años, de todas las empresas públicas? Nada más y nada más que fue el señor vicepresidente. No le estoy acusando, estoy diciendo que él ha contratado, que él ha firmado.
él fue responsable político y él sabrá, pues. Y designó incluso autoridades. Y designó autoridades. Usted ve en reconocido que algunos, nombró a Carlos Pareja Llanucelli, por ejemplo. Carlos Pareja Llanucelli, también Alice Bravo, incluso en la refinería del Pacífico, de la ROM, celebraban, gozaban en algún momento dado en las sabatinas. Entonces, algo debe conocer. Entonces, por tal motivo, esa ha sido nuestra posición, mi querido Marlon. Tenemos que hacer en estos momentos una pausa porque viene incluida una cadena, un mensaje del nuevo gobierno, de Lenín Moreno, y enseguida retornamos con esta conversación. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Nuestro presidente Lenín Moreno inició formalmente su periodo este 24 de mayo en el Salón Nela Martínez de la Asamblea Nacional. En una ceremonia emotiva, el presidente Moreno expresó sus intenciones de tener un gobierno abierto al diálogo y continuar con la búsqueda de un país donde el conocimiento se transforme en riqueza. Compatriotas queridos, el futuro no espera. Lo dijimos, el futuro es ahora. Todos, absolutamente todos, formaremos parte de un ineludible diálogo nacional, profundamente enriquecedor. Desde hoy, el futuro. Soy el presidente de todos. Me debo a todos, respeto a todos. A esta ceremonia acudieron importantes líderes de América Latina, como los presidentes de Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, además de delegados oficiales de Cuba, España, entre otros. Ese mismo día, el nuevo gabinete ministerial fue posesionado frente a la ciudadanía en el Palacio de Carondelet. Este gabinete está conformado por ministros ratificados en sus funciones por su honestidad y su compromiso en la gestión pasada. Los compañeros y compañeras que me acompañan han sido seleccionados por su conocimiento, su preparación, su honestidad y su transparencia. Juntos vamos a trabajar sin descanso para seguir construyendo este Ecuador incluyente, igualitario, este Ecuador diverso y profundamente humano y solidario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Estamos conversando con el asambleísta Luis Pachala y con el doctor Marcelo Merlo sobre el juicio inminente que se le viene al Contralor General del Estado, el doctor Carlos Polit. A propósito de esto y de las críticas que ha generado ya, ahora sí, 10 años después, el trabajo que ha desarrollado Carlos Polit, también se ha apuntado estas críticas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque fue el ente que organizó los concursos 2 veces para la elección del doctor Polit. Raquel González, que es la actual presidenta de este llamado Quinto Poder, salió a defender obviamente el proceso y ha dicho que ellos no tienen una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar una vez que eligen al funcionario. Doctor Merlo, y además Raquel González apuntó sus críticas diciendo que quieren que volvamos al sistema anterior, en que estas autoridades eran designadas por el reparto político que había en el Congreso Nacional. Entonces le quiero hacer esa pregunta, doctor. Usted fue contralor en la época del 84-88 y quisiera que, analizando las declaraciones de la actual presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, determinar qué es mejor, el actual sistema o el sistema pasado, en que en efecto el Congreso tenía esa potestad, dando lugar, por cierto, a las negociaciones políticas. Por favor, doctor. Bien, incuestionablemente la designación de autoridades de control tiene que provenir de un proceso que asegure a los ecuatorianos que el ungido con esa designación reúna las mejores características para ejercer esa función con total transparencia e idoneidad. A lo largo de la historia, en el caso ecuatoriano y en otros países, hay una serie de teorías. Por ejemplo, en otros países se dice que el contralor o los contralores deben ser igual que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vitalicios, ¿no? Pongo extremos, ¿no? Sí. Vitalicios.
En otros países procede de ternas, etcétera, etcétera. En el caso ecuatoriano, claro, los que nos escuchan son la mayoría gente joven o de mediana edad y no puede conocer cosas como esta, por ejemplo. Cuando llegó al gobierno el doctor Camilo Ponce Enríquez, le nombró contralor al doctor Víctor Hugo Vallas Valle. El presidente. Sí, digamos, mandó la terna al Congreso, sí, y le nombraron a Víctor Hugo Vallas Valle. Okay. Y cada vez que el doctor Ponce, se comenta, ¿no? Comentaban los amigos, tenía pues alguna situación política compleja, decía, qué gran error haberle puesto a Víctor Hugo Vallas, haber sugerido que esté este señor de Contralor, porque ya me tiene arruinada mi vida. Eso implica que fue tan independiente en su ejercicio que... Pasemos en adelante. El Contralor en el gobierno militar fue el doctor Solón Espinosa. Antes estuvo el doctor Hidalgo, después del doctor Solón Espinosa, el actual gerente de Solca. Sí, claro. Personas de unas características extraordinarias. Hugo Ordóñez Espinosa fue el contralor en tiempo de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, ¿no? Que inclusive se lanzó de candidato a la presidencia de la República o algo falló, pero tenía mucho prestigio. Es un señor pues que todavía vive, está en sus 90 y pico de años y es un gran referente. Luego viene mi caso. ¿Cómo fue su caso, doctor? En mi caso, por ejemplo, en esa época el presidente mandaba una terna, llegué yo a la Contraloría, yo nunca aspiré a ser Contralor del Estado, yo estaba ejerciendo mis funciones profesionales y en la Cámara de Comercio de Quito como director técnico, me pidieron que colabore en esa función, dije, muy bien. ¿Y usted tenía alguna afinidad con León Febres Cordero? En absoluto, yo no le había conocido a León Febres Cordero, salvo en alguna reunión social del sector productivo, porque él fue senador funcional. Pero una cosa es importante que yo diga. Cuando yo llegué a la Contraloría, lo primero que dije, pasé del Congreso al salón, señores, prohibido pedirme renuncias, quedan ratificados todos. No conozco quién es quién es la secretaria privada del Contralor, sigue la misma. Aquí, y los nuevos funcionarios que ingresaban a la Contraloría eran producto de concursos entre los mejores egresados de las universidades. Usted no llegó entonces con un equipo ahí para le estoy contando, ni siquiera mi secretaria privada. Y lo más importante, le nombré como director de comunicación institucional al economista Gilberto Mantilla Garzón. Gilberto Mantilla Garzón. Y el presidente de la República, León Febres Cordero, me mandó un mensaje en el que dijo, ¿cómo es posible que el Contralor Marcelo Merlo le nombre, le designe como el jefe de comunicación y el que manejaba todo el sistema de comunicación y de relaciones al único mayor enemigo que tengo en el país? Así que fue presidente, siento mucho. Y quedó ratificado. No, yo le nombré a él. Por eso, pero no, la crítica del presidente no significó que usted lo saque del cargo. No, en absoluto, pues. Y más aún, prohibido que me entren, me pueden estar escuchando este rato, prohibido que me entren afiliados del Partido Social Cristiano. Bienvenidos todos los de la oposición, porque me ayudan a controlar. Que traigan todas las denuncias con prensa y medios de comunicación. Entonces, ¿cuál fue la...? De tal manera que cuando uno analiza, el sistema anterior no era malo. No era malo porque, evidentemente, pues el presidente de turno buscaba para esa función a un ciudadano, me excluyo, que reúna pues ciertas características que le brinden a la sociedad esa confianza, esa certeza. Es decir, usted como Contralor General del Estado, pese a que fue, en este caso, incluido en una terna por el presidente Febres Cordero, una vez en el cargo de Contralor, usted fiscalizó, auditó lo que tenía que auditar como tiene que ser. Obvio. Y más aún, y esto no quiero ofender a nadie, no salí una sola vez fuera del país. Con la excepción
apenas llegué a la Contraloría, me llama por teléfono el Contralor del Perú, el señor Kusianovich, y me dice, mire, doctor Merlo, sé que usted es una persona, pues, entonces, joven, enérgica, etcétera, venga a ayudarnos junto con otros contralores, porque Alan García, el perverso Alan García del primer periodo del Perú, pues, ¿no? El que le llevó a Perú una inflación del 30.000%, cuando casi desaparece el Perú, le cortó los ingresos a la Contraloría para que no pueda actuar. Entonces me llama Kusuanovich y me dice, venga usted para trasladar la sede de Lilia SIF de México, de Colombia a Lima, para que me ayuden los demás contralores. Me fui del país una sola vez, un miércoles de noche. Sábado, jueves y viernes estuve en Lima ayudándole a Kusianovich y ayudé muchísimo a que ahí la Contraloría del Perú pueda funcionar, y el lunes estuve regresando. Nunca más salí fuera del país. Entonces la relación con el presidente no había los telefonazos del presidente de la República para presionar las presiones por parte de los diputados. En absoluto. ¿Cómo se manejaba eso? Tomando en cuenta que Febres Cordero, mis aliados en el Congreso, los que me permitieron hacer unas reformas muy importantes a la ley entonces de licitaciones, eran los partidos de la oposición a Febres Cordero. Mire que Febres Cordero también se lo ha reconocido como un político autoritario, que intentaba tener bajo su control también a las funciones del Estado. Recordemos los tanques de guerra en la Corte de Justicia. Claro. Entonces, pero olvídese, un presidente difícil. Con la Contraloría la relación fue, digamos, institucional, muy, no tensa, porque tampoco podíamos ponernos en ese plano, pero eso permitió, por ejemplo, que pese a que fue una etapa en donde hubo el terremoto, el oleoducto se interrumpió, el petróleo bajó a $7, un caos. Etapa dura, sí. Se puede hacer algo de obra, porque por otro lado introduje yo en las reformas de la ley algo muy importante, la obligación de hacer la desagregación tecnológica. Es decir, que en todo contrato se privilegie los bienes y servicios nacionales en primer lugar, y luego vengan los de afuera. Diseñamos aquí inclusive unas políticas, cosa curiosa, licenciado Puertas. Acá a Quito vinieron los contralores de otros países. Hicimos 3 reuniones internacionales de controladores y auditores para desde aquí más bien dar unas nuevas teorías sobre los contratos con financiamiento externo, que lamentablemente pues conllevan que vengan técnicos extranjeros, maquinaria extranjera, etcétera. Y diseñamos una política de la desagregación tecnológica para privilegiar el uso de bienes y servicios locales. Perfecto. Entonces usted no se siente aludido en esa crítica que ha hecho la actual presidenta del Quinto Poder, Raquel González. Asambleísta Pachal, usted fue parte del Consejo de Participación Ciudadana anterior. Año 2012 hubo un concurso para designar Contralor. Se presentó el entonces Contralor Polit para su reelección y efectivamente sacó como calificación 100 sobre 100, de manera que fue, en ese caso por los 7 vocales, incluido usted, designado Contralor del Estado. Conociendo ahora, ya a 5 años después lo que ha pasado, diría lo mismo que Raquel González, que usted no tenía una bola de cristal para haber votado en contra u oponerse a esa designación. Primero quiero recalcar de la experiencia, ¿no? Mire, cuando hay organismos sumamente independientes, por ejemplo, como antes con Contraloría, con Fiscalía, etcétera, como que había un criterio incluso de contradicción, y donde hay contradicción hay innovación, hay respeto a los poderes del Estado, a las institucionalidades. Escucharle a Marcelo Melo es como como que yo estuviera más o menos cuando yo tenía 20 años, 18 años, entonces yo soy del 70. Entonces usted fue Contralor cuando yo tenía 18 años. Entonces todavía queda la vivencia, porque incluso cuando veo así autoridades, por ejemplo en Estados Unidos, cuando la fiscal general o el fiscal, cuando Donald Trump toma decisiones, por ejemplo en contra de los migrantes, ¿qué es la fiscal? O el fiscal. ¿Le anulan? Anula, pues. Son organismos independientes. Entonces lo que yo sí quiero decir que hoy, durante los 10 años, no hemos tenido independencia de los poderes del Estado. Cuando yo fui consejero del Consejo de Participación y Control Social, yo mismo no entendí, porque yo estaba no supe
Yo siempre he dicho que esto es un milagro de Dios, que yo estoy en el Consejo de Participación y Control Social. Porque para llegar allá no es fácil. Para mí se me hizo muy complicado estudiar toda una biblioteca. Yo no tuve nada. Los méritos ahí, la carpeta, hecha la carpeta con unos amigos, con unos técnicos y bueno, yo probé la suerte y llegué a ser consejero. Y yo sí puedo decir que al ser nombrado yo consejero, nadie intervino, ninguna mano divina, perdón, ninguna mano humana, pero sí la mano divina y el esfuerzo de uno. Pero ya al llegar, la sorpresa, que habían 4 amigos que decían que se sentara, se sentaban, que se pararan, se paraban, que para nada, era imposible con ellos romper. O sea, usted no era el quinto, porque se hablaba más bien que había un bloque 5-2. Y recuerdo a la señorita de Cuenca y a David Rosero. Siempre se decía que el bloque era 5 y ahí estaba. Por ejemplo, cuando elegimos a Suan Mansur, hubo 4 votos. Cuando se eligió al fiscal Algarro Chivo, hubo 4 votos. ¿No estaba el suyo ahí? No. Cuando se eligió, por ejemplo, algunas otras autoridades, hubo 4. En algunas hubo 5, en algunas hubo 7. No. Con Poli hubo 7. Con Poli hubo 7. ¿Por qué? 7. ¿Por qué entonces? ¿Por qué hubo 7? Porque ¿qué hace usted? Porque nuestra función también es elegir, es designar. Cuando usted todo tiene los informes a la mano, todo técnicamente, rotado técnicamente, confrontado técnicamente, y cuando luego David Rosero y Andrea también es parte de esa votación, a ver, ¿dónde encontramos a una hueca? Pues para abstenernos o para... no encontramos nada. Pero hubo 6 impugnaciones ahí. Pero las impugnaciones tienen que ser, cuando la ley dice, las impugnaciones tienen que ser contra la probidad, contra la probidad de la persona. Por ejemplo, que se deba pensiones alimenticias, un ejemplo, y que haya peculado, que haya sentencias ejecutoriadas, probadas, no encontramos. Y, por ejemplo, hacer una evaluación de los 5 años que ya había cumplido. Él fue electo Contralor 2007 y habían pasado ya 5 años. Y recuerdo Participación Ciudadana también objetó la nueva candidatura de Poli, porque dijo, vea, este Contralor nunca auditó el gasto de propaganda del gobierno, que era una de las quejas en ese momento. Vino Leonardo Viteri, que era asambleísta, y dijo, este señor no auditó la compra de las ambulancias por parte del Ministerio de Salud. Es decir, omisiones en el cumplimiento de su función. Yo creo que eso también debería haber sido en ese momento analizado. Y no se lo tomó en cuenta. Bueno, 100 sobre 100. Sí, a ver. ¿Por qué dice, a ver, ¿el señor cumplió o no cumplió su trabajo? Una cosa son los puntajes de méritos y una cosa son los puntajes de oposición. Los puntajes de mérito tienen que ver con todo lo que tiene usted en la carpeta. Cursos, digamos, libros escritos, capacitaciones, títulos universitarios, iniciativas, todo lo que tiene que ver. Ante eso, le puede quitar o le puede borrar. ¿Y sabe qué califica? Yo no estoy defendiendo a Poli, por si acaso. Estoy defendiendo el proceso técnico. Usted mete la carpeta y el sistema le califica o le rechaza. Segundo, en cuanto a la oposición, ¿qué pasa? Usted tiene que dar una prueba. Y ante esa prueba, tiene usted 50 preguntas. Son 2000 preguntas. Tiene usted casi como 48 horas a la mano las 48 preguntas. Usted tiene que ver cómo lo resuelve, en fin, y da la prueba. Ahí está la prensa, ahí está la veeduría, ahí está todo, a la par. Entonces, dejando de lado el trabajo que hizo como Contralor 5 años. O sea, pudo haber sido el peor Contralor del Estado, pero si pone su carpeta, adentro. Viene la otra parte. Ahora sí, vienen las impugnaciones. Entonces, los ciudadanos tienen que impugnar, demostrar que este señor no es probo. Probo es atentar contra la moral personal, pública o los derechos humanos. Si usted hace esta impugnación como ciudadano de que no auditó, pues es o no atentado contra la moral. Si él puede tranquilamente mostrar de que está en proceso, de que se hizo este informe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde me prueba de que él con eso se está robando? Es omisión, es omisión. Yo quisiera... Pero entonces en este sentido... Es omisión. No, para nosotros eso era un poco subjetivo. ¿Ya? Pero si demostraba de que no se auditó, que por esta situación
digamos, por esa situación, se cogió cierta cantidad de dinero, cogió estos temas o vendió la conciencia, es otro tema. Pero es un antecedente, asambleísta, es un antecedente de que se omitió en ese sentido un gasto multimillonario en propaganda, que obviamente además debía tener un límite, iba a continuar en una situación similar. Otra cosa, ahora recuerdo, este tema presentó el señor, ¿cómo se dice? Leonardo Viteri. ¿Qué pasó? Para presentar unas impugnaciones hay un ciertos requisitos. Y recuerdo que el señor Leonardo Viteri no puso su número de cédula o algún otro requisito. No fue admitido dicha impugnación. Entonces, no fue admitido dicha impugnación. Entonces, mire, en lo que nosotros, al menos en mi periodo se respecta, y en algún momento dado he dicho, está libro abierto, cancha abierto por mi votación. Lo único que tenía que ser mi función, sí, yo era a veces el quinto, a veces éramos 7, a veces era 4, pero más era 4. ¿Por qué? Porque esos 4 no se movían para nada. Pero el resto era, si se cumplía con los requisitos y con la ley, nosotros tuvimos que dar el voto porque esta era nuestra función también de asignar. ¿No pensó que usted tenía una relación un poco cercana, dicen, con Carlos Poli ya en ese momento, porque ambos coincidieron en el gobierno de Lucio Gutiérrez? Bueno, hay que decirle a la población, ¿no? Él fue ministro. Fue varias cosas, fue gobernador de Guayas, fue secretario de administración. Cuando él fue ministro, yo fui subsecretario de Bienestar Social. Ah, ya. Pero él llegó cuando yo estaba de subsecretario. Yo pensé que me iba a despedir. No hizo porque en este caso Lucio Gutiérrez lo pidió para que yo me quedara. Luego ya él pasó a secretario de la presidencia, a ser secretario de la presidencia de la República, y yo me quedé de subsecretario. Vino Antonio Vargas, me pasaron a mí de subsecretario a viceministro de Agricultura. Y desde allí luego pasé a, ¿cómo se dice?, a ser diputado. Gané la diputación en la provincia de Bolívar. Entonces, usted conoce, estuvimos Social Cristianos, estuvimos PRIAN, estuvimos Sociedad Patriótica y todos, casi un grupo más o menos en promedio de 70 personas, 70 asambleístas. 57 fuimos destituidos, usted conoce. Entonces vino la terna desde Rafael Correa. Desde Rafael Correa vino el Contralor, el doctor Poli, no sé quién más. Entonces, una vez que nosotros tomamos la decisión, como Poli era de Sociedad Patriótica, entonces bueno, por favor, votaron por Poli. En ese momento votaron por Poli. Pero Patriótica. Luego de votación debía decidir quién, Rafael Correa. Y había un tiempo en que no se decidía en darle o no el posicionamiento o posicionar a Poli. Entonces, pero el que al final tomó la decisión, porque usted sabe, es Rafael Correa. Y luego Rafael Correa lo tuvo en la transición y nosotros nombramos por los méritos y por toda la situación, nosotros por los méritos externos de la carpeta y todo, y nosotros no conocemos pues el tema interno, no sabemos cómo, caras vemos, corazones no sabemos. Más o menos lo que está diciendo Raquel González, de lo de la bolita de cristal. Entonces, por eso, el concurso abierto, en lo que tiene que ver 2010, 2015, está a la vista de todos, y si algo tienen que auditar, incluso ya fuimos llamados a la Comisión de Fiscalización nosotros, y como fuimos llamados, y constantemente éramos presionados, al menos al David, y que era de la línea más independiente, David y Andrea, nosotros no permitimos que haya más cosas ahí dentro del Consejo de Participación Social. Una de las objeciones que se presentó en el concurso del 2012 fue que su esposa trabajaba en Contraloría. A ver, una cosa es que sea una funcionaria de libre remoción, que es pedir favores, y una cosa es que sea una funcionaria de nombramiento, de planta. Técnica, ¿qué favores? ¿Cuándo fue nombrada ella? Se participó en un concurso de mérito de oposición en 2011 o 2010. Estando Poli. Ya. Se participó, participó en un concurso, y así como cualquier ciudadano y ciudadana tiene derecho a participar, y ganó el concurso. Entonces, está a la vista. Entonces, pero nunca, como se dice, yo no puedo porque tiene un cargo de técnico,
haya conflicto de interés. Es un derecho de cada ciudadano participar y ganar un concurso. Bueno, más o menos, porque entiendo que ella continúa en la Contraloría, ¿no? Pero continúa hasta ahora y ahora va a tener que votar contra su jefe prácticamente en un juicio político. No hay ningún jefe. ¿El Contralor? Mi jefe ha sido mi conciencia. No, el jefe de ella, digo. El jefe de ella. Mire, cuando tengamos indicios, yo soy asambleísta. Ahorita me respondo al pueblo, respondo a mi conciencia, respondo a Dios. Mire, esa es la responsabilidad de un político, tomar decisiones. Entonces, nuestro bloque, este rato, se ha preparado y está preparando, como se dice, todo lo que tiene que ver para enfrentar el juicio político, ¿no? Estamos en esa onda. Y no solo el tema debe ser, yo no quiero pensar de que esto sea un tema de distracción, porque hay problemas graves en el país, problema económico, problema de desempleo, hay un déficit fiscal. Bueno, entonces esto que no sea una una corrupción, ¿no? Que es lo que tema se va de a la tratar corrupción. en la asamblea. Hay varias cosas, pero nosotros como asambleístas venimos a resolver problemas gravitantes que el país anda sin circulante. Entonces, ¿quién nos ha puesto en esta discusión? Es el mismo grupo de Alianza País. Estamos resolviendo estos temas y Alianza País, nosotros como bloque estamos también preparando todos los andamiajes para el tema también recibirle a Jorge Glass. Porque él es el que tiene que responder, no solo él, sino muchos otros funcionarios sobre el tema. Bueno, de todas maneras, no sé, me atrevo a pensar que sería bueno evitar justamente ese conflicto de intereses en un juicio, diciendo, tu esposa trabaja aquí conmigo, así que, no sé, la posición en este caso un poco incómoda de un legislador que tiene a la esposa trabajando bajo las órdenes del funcionario que va a ser. No hay incomodidad porque las funciones claritas están en la ley orgánica de la función. Y yo tengo que responder a la parte y mi voto va a ser en contra, o sea, a favor del juicio político. Y a favor de la institución, me imagino. A favor de lo que corresponde, de lo que yo quería un poquito, dice, según la ley, mire, un juicio político permite, aquí como dice nuestro ex contralor en juicio político, derecho a la defensa. La funcionaria o funcionario enjuiciado políticamente tendrá que tener fecha y hora señalada en el orden del día. Ejercerá su derecho a defensa, alegando ante el Pleno de la Asamblea sobre las acusaciones imputadas en su contra y por lapso de máximo 3 horas. Esto no va a haber. Va a llegar un papel. Ya se está anunciando que va a llegar un papel. Pero aquí no dice papel. No, para nada. Dice en persona. Yo sí quisiera que venga en persona, porque en persona que cante todas las verdades. Y eso sería saludable para no estar elucubrando. Porque nosotros como en la vida, como personas, somos prejuiciosos a veces. Prejuiciosos. Y para no andar en prejuicio, por que son de la política, quisiera que Glass hable, Poli hable, incluso dice que se habla aquí, según el abogado del Contralor, dice que se habla de aquí de un indicio de responsabilidad penal que tiene también el señor fiscal. Aquí no estamos pensando, aquí no estamos hablando de un conflicto de interés, más bien ahí, de una pelea de par. ¿Y cómo fue elegido también el señor fiscal? Y además de cómo fue elegido el fiscal, ¿por qué se adelantó a la posesión? Hay tantas cosas que aclarar. ¿Creemos o no? ¿Tenemos absoluta confianza en todos los organismos de control? Sería ¿Y qué ha dicho? Muy bueno que comparezca. ¿Y nuestra propuesta qué ha dicho? Nuestra propuesta como bloque. Además, por eso necesitamos una consulta popular de emergencia para dejar sin efecto todos los nombramientos y que una comisión de connotado especial, por ejemplo aquí, a Marcelo, aquí admiro, y así sea la comisión especial que nombre las nuevas autoridades de control, porque todos estamos en entredicho, Entonces, en este sentido, de frente nosotros, y nada de tapiñados, nada de estar guardando nada. Y gracias por las preguntas que me han manifestado en esta tarde. Y yo no he venido ni preparado para eso, ¿verdad? Y lo hablo con la conciencia del caso. Gracias, asambleísta. Le quiero preguntar, se nos acaba el tiempo al doctor Merlo, en beneficio de la institucionalidad que está destrozada en este país. ¿Qué hay que hacer para que nuevamente, para recuperar la confianza, doctor? Para que un organismo como el Quinto Poder, un Consejo de Participación Ciudadana, que también está en la mira, que también se lo ve en entredicho y hay muchas críticas al respecto, ya no se va a confiar en los nombramientos que deriven de ese organismo. Tampoco se quiere volver al pasado, porque también se degeneró el asunto en repartos políticos.
Entonces, ¿cuál es el término medio? ¿Cuál es el término que puede llegar a generar algo de confianza en la designación de las autoridades que van a venir? Porque ¿de qué vale destituir a Polit? Si nuevamente se va a hacer un concurso y con las mismas personas del Consejo de Participación Ciudadana, que probablemente también respondan, no sé a qué llamado, de decir, mira, en ese concurso quisiera que sea designado tal persona. ¿Se va a confiar en eso? ¿Qué hay que hacer? Licenciado Puertas, y aprovecho la presencia de nuestro distinguido amigo asambleísta, el señor Panchala. Yo creo que este momento en el país hay que tomar decisiones urgentes, urgentísimas. Y drásticas, claro. Y muy firmes. Mi cordial mensaje al señor presidente de la República: él debe, para comenzar, mandar un proyecto de ley a la Asamblea para reformar ciertas normas de diferentes cuerpos legales que han debilitado muchísimo la transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos. Hay que recuperar del Código Integral Penal la figura con la que siempre estuvimos amenazados. Al mirar este código decían, cuidado que caigamos inclusive en la figura del peculado impropio, porque el peculado impropio tradicionalmente se lo entiende en otras partes del mundo, el derivado de una actuación indirecta, por decir, el directorio de una empresa del Estado, el directorio de una organización pública o semipública o privada con participación pública en un porcentaje más del 50%, los llamamos mixta, toma una decisión de ejecutar tal obra o hacer tal adquisición. Y desde luego, pues, los que ejecutan esa decisión ya son el personal administrativo, es decir, el gerente, el presidente, etcétera. Pero esos directores que por descuido o negligencia, pues, dejaron pasar esa resolución y eso deriva al final en un acto de corrupción, también son responsables. Entonces, hay que recuperar la figura del peculado propio e impropio como siempre fue en el país, primero. Segundo, necesitamos de alguna manera que el presidente de la República le ordene a su secretaria jurídica que prepare un pequeño proyecto de reforma, es cuestión de reglamento, de reglamento a la ley orgánica del sector público, a la LOCEP, por el cual se elimine lo que en este momento existe. Esto es importante que usted conozca, asambleísta. Imagínese que el señor Correa, él ordenó que se modifique un artículo del reglamento permitiendo que para fines institucionales se paguen viáticos, movilización, ahora que usted con justo derecho dice, se van a ir no sé cuántos de paseo, viajes, viáticos, transporte, subsistencia, alojamiento, todo, dentro y fuera del país, para visitas de observación, reuniones a conferencias, visitas de observación y actividades propias de su actividad, de su función. Ahí sí, un funcionario o servidor público puede desplazarse para desempeñar actividades propias de su función. En este caso, por ejemplo, la Asamblea, en su función fiscalizadora, podría desplegar una misión a Brasil, a investigar. ¿No? Pero no cabría que el presidente de la República le dé un contrato a una persona, porque tuvieron el cinismo de ponerse en esta reforma al reglamento que está vigente, que para estos casos inclusive se beneficia de ese pago. Bueno, entonces suprimir esos gastos. Bueno, y luego lo que sugería el señor asambleísta, una consulta popular inmediata. Una consulta en la que al pueblo, porque el presidente de la República tiene una atribución que está en la Constitución, llamar a consulta popular sobre temas de interés nacional. ¿Y qué más que esto? ¿Qué más en esta coyuntura, licenciado Puertas? Es urgentísimo. Doctor, desde luego que tiene que pasar por el dictamen de la Corte Constitucional. Claro. Pero doctor, yo creo que esta Corte, por más que... Con la presión del país encima. El momento que doctor, salgamos a las calles todos. Le propongo algo más, una reforma en el sentido de eliminar los contratos a dedo. ¿Qué le parece? Desde luego, entre las reformas... ¿Qué le parece esa reformita? Unas de las reformas
a varios artículos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, recuperando la facultad y diría obligación de la Contraloría de hacer dictamen previo y de la Procuraduría. Exactamente. Porque en esos dictámenes, por ejemplo, ¿qué hacíamos nosotros? Mirábamos todo lo que está detrás de un contrato, todo. El perfil de cada empresa, Si hay, la experiencia. No, si hay estudios previos de factibilidad que ameriten hacer esa obra. Para empezar. Imagínese. No se puede hacer... Ahora resulta que los estudios se hacen con la obra en marcha. No, pues... Lo segundo, no se puede abusar de la llamada declaratoria de emergencia. La emergencia, dice la propia ley, pero se la ha violado. Es el hecho de una circunstancia que no se puede resistir. Permítame, yo tengo a la mano, entiendo que esa norma. Fíjese esto es más claro que el agua que estamos en este momento tomando. ¿Qué es emergencia? Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Cómo se puede haber abusado de esto? Tomándonos el pelo a los ecuatorianos y decir que se declara en emergencia la salud, la educación, el petróleo, la vialidad, las instalaciones petroleras, la justicia. La tomadura de pelo. Entonces, frente a eso... Entonces la iniciativa la debería tomar el presidente Lenín Moreno. Desde luego. Estamos en manos de Lenín Moreno para enderezar el rumbo. Llamado este momento para recobrar la tranquilidad en el país, porque de lo contrario, yo no sé, la situación económica, como bien anunciaba y explicaba el señor asambleísta, es gravísima. Y en un país dolarizado o en cualquier país del mundo no hay sino 3 fuentes de ingreso de dólares, de divisas. Las que provienen de las remesas de afuera,